Muy buenas a todos y bienvenidos un podcast más a Nueva York. Podcast hoy grabado en una tarde-noche de octubre, donde ya nos encaminamos irremediablemente hacia el otoño. Y el inicio del otoño aquí evidentemente tiene el color naranja de las calabazas que ya empiezan a asomar por todas partes, por todos los escaparates, en las decoraciones de la gente, de cara a esa festividad de Halloween para la que todavía quedan unos meses, pero que el ánimo festivo de la gente de apuntarse a una celebración tradicional de la que ya hemos hablado en el podcast, ya va asomando por las calles. Pero hoy vamos a hablar de otra de esas expresiones tópicas que siempre salen a la luz cuando hablamos de Nueva York, y es el término de la gran manzana, de Big Apple. ¿Por qué Nueva York es llamada la gran manzana? Bueno, la primera asunción que podríamos hacer, o primer intento de adivinarlo, podría ser asociarlo con la producción de manzanas que se da aquí en el estado de Nueva York, y que no iría desencaminado, porque si bien el mayor productor de manzanas de los Estados Unidos es el estado de Washington, situado en el Pacífico noroeste, inmediatamente después viene el estado de Nueva York, un estado con una gran producción agrícola en cuanto a hortalizas y frutas, sobre todo manzanas. Es muy frecuente ver en los supermercados las típicas bolsas con manzanas de muchas variedades distintas y que pone manzanas de Nueva York. Con solo alejarnos un poco de salir de la ciudad, incluso en puntos muy cercanos, limítrofes de la ciudad, podemos encontrar plantaciones de manzanos. Además, esto conecta con otra de las tradiciones que se dan en esta época, desde finales del verano, septiembre, hasta el mes de noviembre, diciembre, que es la tradición o el entretenimiento de fin de semana, que es el apple picking. ¿Qué es apple picking? Bueno, consiste en que, me estoy desviando del tema del podcast, pero por dar un poquito de contexto con el tema de las manzanas. El apple picking es que muchas de estas plantaciones de manzanas situadas upstate New York, en el estado, y supongo que muchos otros lugares del país, tienen una modalidad que es que cualquier particular puede acercarse a esa granja, a esa plantación de manzanos, y mediante el pago de una cantidad fija se le dan unos cestos para recoger directamente de los árboles las manzanas, todas las que pueda llevarse dentro de los contenedores que va a pagar, ¿no? De esa manera se junta un poco el carácter lúdico de salir un día al campo, generalmente con los niños, la familia, andar generalmente en un bonito entorno natural, campestre, y recogiendo tú mismo manzanas de los árboles. No solo se da con manzanas esta práctica, esta modalidad de entretenimiento agrícola, sino que con otros tipos de frutos u hortalizas también se da. Por ejemplo, en esta época en la que estamos con las calabazas, también el estado de Nueva York, gran productor de la típica calabaza naranja de Halloween, se da esa modalidad de irte a la granja de calabazas y tú mismo cogerlas. Muy bien, pues ya hecha un poco esta introducción frutícola, vamos a ver de dónde viene esto de Nueva York como la gran manzana. Y es que para conocer el origen de esta expresión tendríamos que irnos tan atrás como los años 20. Y resulta que alrededor de 1920 había aquí en Nueva York un periodista deportivo, un reportero llamado John Fitzgerald, que se dedicaba a escribir sobre su pasión en la
los deportes que eran por aquel entonces las carreras de caballos. Este buen hombre, John Fitzgerald, pues un día estaba cubriendo las carreras de caballos en Nueva Orleans y al parecer escuchó a los mozos de establos que estaban ahí cuidando a los caballos que competían ahí en las carreras referirse a Nueva York como The Big Apple, la Gran Manzana. Era una referencia que hacían a Nueva York como una de las sedes para las carreras más importantes dentro del circuito de las carreras de caballos. Bueno, pues Fitzgerald no tardó en hacer ese apelativo a Nueva York suyo y pues empezó a utilizarlo frecuentemente en sus crónicas deportivas. A eso se suma que en la década de los 30 muchos músicos de jazz adoptaron el término de la Gran Manzana para referirse a Nueva York como una de las grandes sedes de locales para tocar música de jazz. El apodo de Big Apple, al parecer, pues se quedó un poco desdibujado a partir de los años 40, donde ya se dejó de utilizar, pero no fue hasta el principio de los 70 cuando la ciudad intentó retomarlo como parte de los esfuerzos de revitalizar el sector turístico de la ciudad. Una ciudad que, como hemos explicado innumerables veces, estaba en su punto más bajo, pues con grandes problemas financieros, con una delincuencia galopante que hacía que Nueva York no fuese ni de lejos el destino turístico que puede ser hoy en día. El hombre encargado de crear esa campaña publicitaria que reviviese el término de Big Apple fue Charles Gillett, que era presidente de la New York Convention and Visitors Bureau, una especie de organismo de turismo que existía por aquel entonces y que era un entusiasta del jazz y por ello sabía de la existencia de ese término utilizado en los círculos jazzísticos de los años 30. Pues así empezó a hacer una serie de pins, camisetas y mucho otro material promocional que incluían la imagen de la manzana que a la que los visitantes de la ciudad se les invitaba a morder, ¿no? Al parecer, pues la manzana, como sabéis, es un símbolo, tiene mucha historia, ¿no? Desde sus referencias bíblicas hasta la creación de grandes marcas publicitarias que están presentes en este tiempo, hasta pues, un logo promocional o un concepto promocional de Nueva York. Y así es como quedó acuñado este término de Gran Manzana. Otra curiosidad es que, así como se le ha llamado manzana, también tuvo un tiempo que se le llamó naranja. El fundamento histórico de esto es que, bueno, en el año 1673, en estas pugnas que existían entre británicos y holandeses por la posesión de la colonia, pues en un momento dado los holandeses capturaron la ciudad arrebatándosela a los británicos y ni cortos ni perezosos la rebautizaron con el nombre de New Orange, en honor a William III de Orange o de Orange, como pronunciamos, pues el monarca neerlandés de aquellos tiempos. Sin embargo, esto no duró mucho y el año siguiente la ciudad fue retomada por los británicos, recuperando el nombre que hasta nuestros tiempos tenemos para Nueva York. Bueno, esta es la pequeña historia rápida del término de Gran Manzana, ¿no? Que es muy socorrido, pero también existe otro
otro logo que es muy característico de Nueva York y que seguramente todos los que estáis escuchando os viene a la mente, que es ese clásico de I Love New York. Es ese logo donde la I latina en grande, el corazón y la N y la Y. Este logo fue creado por el diseñador gráfico Milton Glaser y fue utilizado por primera vez en el año 1977 para promocionar tanto la ciudad como el estado. Pero bueno, vamos a ver un poco qué llevó a esto. Bueno, como os decía antes, en los años 70 Nueva York estaba en su punto más bajo. El crimen estaba en los niveles más altos jamás conocidos, el turismo era prácticamente inexistente y en 1975 la anécdota o la famosa declaración del presidente Gerald Ford le decía a Nueva York drop dead, negándole los fondos de asistencia federal e incluso el gran apagón de 1977 del que hablamos hace 2 podcasts, pues marcaba, digamos, como se dice en inglés, rock bottom, o sea, tocar fondo totalmente en Nueva York. Y así es como el Departamento de Desarrollo Económico del Estado de Nueva York decidió tomar cartas en el asunto para intentar remontar de alguna forma. ¿Y a dónde se fueron? Se fueron a un sitio muy cercano de donde estoy ahora. Se fueron a la Avenida Madison, donde se encontraban, o no sé si se encuentran, no sé cuál es la tendencia del negocio publicitario hoy en día, donde se encontraban las más importantes agencias de publicidad, los Mad Men, los ejecutivos de la publicidad. Y así es como se fueron a la agencia Wells Rich Green para crear una campaña que fuese atractiva para el turista, para animar a que la gente viese la ciudad de otra manera y la visitase, ¿no? La agencia pronto fijó una serie de componentes de la campaña. Lo primero que salió fue el eslogan, lo del I Love New York. Eso pareció claro desde el momento. Incluso crearon una cancioncilla que yo la verdad es que nunca la he escuchado y empezaron con una campaña de anuncios en televisión, destacando aspectos de Nueva York que todos conocemos, por ejemplo, los teatros de Broadway. Pero la campaña no tenía logo, le faltaba ese logo que se grabase en la mente de todos los espectadores. Y es ahí cuando entra en escena el diseñador Milton Glaser. Milton Glaser era un diseñador gráfico que ya tenía en su portfolio cosas un tanto destacadas. Por ejemplo, ya había hecho una portada para un disco de Bob Dylan, había diseñado el formato de la revista del New York Magazine, que sigue publicándose hoy en día y que se fundó en 1968, y también hizo la identidad visual, la imagen corporativa del restaurante que se encontraba en el antiguo World Trade Center. El organismo de desarrollo económico del Estado se reunió con Glaser y la agencia Wells Rich Green para discutir opciones de ese logo. Y así, como ocurre muchas veces con estas cosas creativas basadas, si queréis, de alguna manera en ideas felices, durante la reunión el propio Glaser se puso a dibujar unos bocetos y realmente, y como siempre pasa estas cosas sobre una servilleta, parece que las servilletas despiertan la creatividad de todos los artistas y creativos, pues hizo realmente un garabato que era realmente lo que hoy conocemos, el I Love New York, con las letras y el corazoncito.
Y así es como ya tras la feliz idea del diseñador, ya la agencia publicitaria de publicidad Wells Rich Green pues se puso a desarrollar la campaña entera, colocando los caracteres de manera que formase un diseño más compacto. Hay que decir que Glazer hizo el trabajo de manera totalmente no remunerada, lo que se dice en inglés pro bono, con el pretexto de decir que quería hacer algo por su ciudad y contribuir un poco al resurgimiento de la ciudad que realmente lo necesitaba por aquel entonces. Hoy en día la propiedad intelectual de ese logotipo sigue en propiedad de la Agencia de Desarrollo Económico del Estado de Nueva York y es la que sigue licenciando el uso del logotipo pues para todo ese merchandising que todos conocemos, de tazas, camisetas, y de hecho pues lo veréis que cuando andas por Nueva York siempre vas a ver a alguien luciendo una camiseta. Muchos dicen que es la mejor manera de identificar a un turista, ¿no? Que lleve alguna prenda de I Love New York. Pero bueno, no es más que una anécdota. Y según estudios, ese logotipo hoy en día, gracias a estas licencias de uso, sigue recaudando unos $30 millones anuales para las arcas del estado de Nueva York. Muy bien, pues espero que os haya interesado estas pequeñas anécdotas sobre pues, dos características, dos topicazos de Nueva York. El referirse a Nueva York como la gran manzana de Big Apple o el logotipo de I Love New York. Como siempre, agradeceros a los que escuchéis el podcast, os suscribís, también agradecer a los que habéis hecho donaciones al podcast a través de la página de iVoox, donaciones que serán utilizadas para el coste de renovación del alojamiento en Spreaker del podcast. Gracias por colaborar y como siempre también os emplazo hasta el próximo número de Un Minuto en Nueva York. Un saludo.